Señor, tú lo dijiste, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Buenas noches, hermanos y hermanas. La Coordinación General del Servicio de Formación Apologética de Hospitalitos de la Fe agradece nuevamente su participación en este nuevo foro chat titulado Penitencia, Matrimonio y Orden Sacerdotal, basado en el libro Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, libro 1, Culto, Sacramentos e Iglesia, de Jesús Manuel Urones Rodríguez. Nuestro ponente en esta noche es el licenciado Jonis Caraballo, misionero de la fe católica y también nuestro coordinador. Bienvenidos todos. Esperamos que esta ponencia sea del agrado de todos ustedes. Buenas noches. Gracias por su participación. Muy bien, hermanos. Antes de iniciar la actividad, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Les habla Peggy Trevia desde Panamá. Le damos las gracias por acompañarnos en este nuestro foro chat de esta semana. Le presentamos a nuestro ponente, el ingeniero Jonis Rafael Caraballo Noriega, nacido en Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela. Ingeniero mecánico de profesión, egresado de la Universidad de Carabobo en Venezuela, especialista en procesos industriales Karl Duisberg en Alemania, tecnólogo en molinería en Saint Gallen, Suiza, máster en administración de empresas y gerencia. Posee además experiencia en movimientos de cursillos de cristiandad, 77 Margarita, talleres y ultrellas diocesanas, consagrado a la Santísima Virgen María, colaborador de Hospitalitos de la Fe, en la cual ejerce como coordinador general de Telefónica, soldado de Cristo. Muy buenas noches, hermanos, nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Desde la Coordinación General del Servicio de Formación Apologética de Hospitalitos de la Fe, les habla su hermano y amigo Jonis Caraballo para darles en nombre de Jesús, de María y en el mío propio una fraternal, calurosa y amorosa bienvenida a este foro chat, su espacio para el aprendizaje apologético sobre la defensa de la fe. Espero que el tema de hoy sea de su agrado y provecho y por favor siéntanse en la libertad, si así lo desean, de compartirlo con sus hermanos y amigos. El tema de hoy se titula Penitencia, Matrimonio y Orden Sacerdotal. Aquí estamos haciendo un 3 en 1. Esta es la cuarta entrega de 5 del tema de los sacramentos en el cristianismo primitivo, basándonos en el bloque número 3 del libro del laico español Jesús Manuel Urones Rodríguez, Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, libro 1, Culto, Sacramento de Iglesia. Ya hemos visto 3 partes, las 7 sacramentos en la Escritura, el bautismo, la Eucaristía en la Biblia y ahora vamos a ver penitencia, matrimonio y orden sacerdotal. Perdón. Este lo tenemos dividido en 3 grandes bloques también, que es el sacramento de la penitencia en las Escrituras, el sacramento del matrimonio, divorcio, y el sacramento del orden sacerdotal. Hay una parte 5, que son las bases bíblicas de la extrema unción, confirmación y santismo, que la veremos en una próxima entrega. En esta de hoy
penitencia, matrimonio y orden sacerdotal, vamos a revisar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, así como las bases bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que sustenta cada uno de esos sacramentos. También revisaremos las objeciones de los hermanos separados y de la secta, señalando en cada caso en la Biblia los errores que cometen contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esperamos que esta actividad sea de su agrado, así como esperamos de su participación, aporte y los comentarios para el crecimiento y aprendizaje de todos. Entonces, bienvenidos todos. Ahora, hermanos, vamos a hablar del sacramento del matrimonio. El amigo Urones, Jesús Manuel Urones, lo titula el sacramento del matrimonio, divorcio. Curiosa forma de titularlo, pero vamos a ver qué nos tiene. Primero, como siempre, vamos a recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica. En su versículo 1638, del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por el sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. También pueden recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica en el 1134. Pero en el 1601, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la de la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. Creo que con esos dos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica queda claramente establecido el símbolo, los símbolos del matrimonio. Continuamos con otro punto. Ahora vamos a ver las citas bíblicas que sustentan el sacramento del matrimonio, el cual Dios lo instituye en la creación, en la unión de Adán y Eva, y Cristo lo ratifica en la encarnación, cuando Él se encarna en María y José se casa con María. Empecemos por Génesis 2:24. Verá al hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. En Mateo 19:4-6, Él respondió: ¿no habéis leído que en el principio el Creador los hizo varón y hembra? Dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿quién le dio la doctrina del sacramento? Fue el bienaventurado apóstol San Pablo. Ojo, el que le dio la doctrina del sacramento, no quien lo promulgó Jesucristo, pero la doctrina del sacramento se la da San Pablo, cuando dice en Efesios 5:22-33, las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que alimenta y la abriga,
como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, porque esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la iglesia, porque lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Ese es Efesios 5, 22 a 23. Pero también San Pablo nos enseñó en qué consiste el matrimonio cristiano. Eso lo vemos en 1 de Corintios 7, de 3 al 5. El marido otorgue lo que es debido a la mujer, e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. Igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. No os defraudéis uno al otro, a no ser que como un acuerdo por algún tiempo para daros a la oración y de nuevo volver a lo mismo, a fin de que no os tiente Satanás de incontinencia. 1 de Corintios 7, 3 al 5. Aquí vemos que la iglesia lo que ha hecho en su magisterio ha sido recordarnos a cada momento que Dios creó y en su encarnación confirmó. En el caso de este sacramento, recordarlo a través del magisterio de la iglesia inspirado en su propia Sagrada Escritura. Si observamos, vemos cómo San Pablo nos enseña cuál es la función del matrimonio. El marido lo compara a Cristo y a la mujer a la iglesia, tal y como es el matrimonio divino entre Cristo y su iglesia. A base de este ejemplo debemos intentar llevar nuestro matrimonio, para lo cual debemos amar a la mujer como a nosotros mismos, o como nosotros mismos nos amamos. Debemos cuidarla y respetarla como Cristo cuida a su iglesia. El marido es la cabeza de la mujer y ambos deben ser fieles. La unión entre ellos forma una sola carne, así como la unión entre Cristo y su iglesia forma un solo ser, donde Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, pero ambos son solamente uno. Eso es lo que San Pablo desea, que hombre y mujer sean solamente uno. También ese pasaje de los Corintios, Pablo nos enseña que debemos en el matrimonio entregarnos totalmente a nuestra esposa o esposo. Es por eso dice, nuestro cuerpo es de nuestra mujer y el de la mujer es nuestro, para enseñarnos lo mismo, que ambos son solamente uno y existe total identidad entre los dos, total entrega y total amor. En estos pasajes se ve claramente cómo San Pablo considera a la mujer de la misma igualdad que al hombre, y recalca también la importancia que tiene la oración en el matrimonio, pues esta fortalecerá el matrimonio y lo hará más santo y ejemplar. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el divorcio? ¿Acaso la iglesia lo acepta? Si no lo acepta, ¿en base a qué? Como siempre, vamos a recurrir primero al Catecismo de la Iglesia Católica, esta vez en el numeral 1650. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia, por lo tanto, mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, que quien repudie su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso está en Marcos 10, 11, 12. La iglesia sostiene entonces que no puede reconocer como válido esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se pone en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no puede acceder a la comunión eucarística mientras persiste esta situación, y por la misma razón no puede ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia o abstinencia. Esa es la única forma de que se les sea perdonado este pecado. Y la única otra forma para que ese matrimonio, esa segunda nupcia,
o segundo matrimonio sea válido, es que el cónyuge haya fallecido. Ahora, ¿pero qué dicen las escrituras sobre el divorcio? Tras conocer la enseñanza del magisterio, veamos cómo dicha enseñanza coincide con la de las Sagradas Escrituras. Tenemos aquí en Malaquías 2:16: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. La palabra hebrea usada para divorcio se traduce como traición o divorcio. Es el único lugar en las Escrituras donde se usa esta palabra. Yo aborrezco, odio el divorcio, dice el Señor. Estas son palabras fuertes de nuestro Señor. El divorcio y el nuevo matrimonio viola el pacto matrimonial sagrado entre un esposo y una esposa que ha sido ordenado por Dios. Es muy claro que el profeta Malaquías en ese texto no está dentro de los planes de Dios que un matrimonio se divorcie, y por tanto este acto es aborrecido por Dios. Pero también tenemos el Nuevo Testamento a Mateo 19:9. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. La doctrina católica sobre este pasaje y en la cuestión del matrimonio y el divorcio, en general, se pueden resumir de la siguiente manera: un matrimonio sacramental válido es indisoluble, es decir, que no se puede deshacer siempre y cuando ambos cónyuges estén vivos, de acuerdo con Mateo 19:6. Los esposos ya no son dos, sino una sola carne. El matrimonio es una alianza de toda la vida. El divorcio es contrario al propósito original de Dios. Eso lo tenemos en Mateo 19, del 6 sucesivos. Y las segundas nupcias después del divorcio son adulterios. Eso lo tenemos en Mateo 5, 32, en 19:9, en Marcos 10, 11 al 12 y en Lucas 16, 18. San Pablo en la 1 Corintios 7, 10, 11 nos dice: a los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Si se separa, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido abandone a su mujer. Aquí San Pablo nos da la enseñanza de Cristo. El que se casó con una mujer no puede divorciarse y volverse a casar. Esto viola el plan divino de Dios para el esposo y la esposa. Tenemos también en Romanos 7, 1, 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con lo que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Aquí nuevamente San Pablo reitera las enseñanzas de Jesús de que el matrimonio sacramental, seguido de un divorcio, de las segundas nupcias, es adulterio. El que comete adulterio se destruye a sí mismo. Proverbios 6:23. Muchas denominaciones protestantes han rechazado esta enseñanza de Jesús y de su iglesia. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Eso lo dice San Pablo en 1 Corintios 7, 39 a 40. Y la mujer está ligada al marido mientras vive. Cuando éste muere, queda libre para casarse con quien quiera. De esas palabras se concluye que el divorcio y casarse con otra persona mientras su esposo o su esposa están vivos es ir contra Dios y contra las Escrituras. San Pablo no lo aprueba,
Él mismo recomienda quedarse sin casarse si tu esposo o esposa muere. Este es el consejo de San Pablo, que San Pablo da y que el cual estoy completamente de acuerdo. Bueno, eso va a depender de cómo te va llevando la vida. La Biblia condena el adulterio y la fornicación, o sea, el tener relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Tenemos también San Pablo en Gálatas 5, 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he hecho antes, os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los fornicadores no heredarán el reino de los cielos. También tenemos en Efesios 5, 3, 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En primero de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Apártense de la fornicación y cada uno tener su propia esposa. Ese es con el contexto, está hablando de ser infieles y tener relaciones fuera del matrimonio. Lo mismo que pasa con el divorcio. También San Pablo en 1 Corintios 6, 18 a 19, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Podemos decir que ¿cómo un divorciado vuelto a casar puede huir de la fornicación? San Pablo, cuando escribe a los Corintios, aborda este tema y deja muy claro las nefastas consecuencias de recibir la Eucaristía en pecado. De manera que cualquiera, está en 1 de Corintios 11, 27, 33, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Eso lo dice San Pablo en 1 de Corintios 11, 27 al 33. De manera que cualquiera que comiera de este pan debería estar, y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. No se puede comulgar estando en pecado. Es interesante este versículo 27, pues se usa la palabra griega traducida con culpa o culpable. Es también una palabra que usa Mateo en 5, 21, 22 y Santiago 2, 10 y Marcos en 3, 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso está en el versículo 28. La palabra que traduce como examinar, distinguir, o sea, autoexamen. Es decir, nos examinamos a nosotros mismos
aceptables o no para comer de este pan y beber de esta copa. Eso lo debemos hacer antes de pararnos a recibir la Eucaristía. ¿Por qué es tan necesario hacernos ese cuidadoso examen para recibir la Eucaristía? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí su propia condenación. Eso está en el verso 29. Ahora, cuando habla de discernir, esta palabra está relacionada con juicio, con juez. Se puede traducir como juzgar. San Pablo está diciendo que el que come y bebe sin juzgar el cuerpo del Señor se hace juicio a sí mismo. O sea, que el comer el cuerpo de Cristo implica que antes se debe hacer un discernimiento, un autoexamen, un juicio interno que tiene o no que comer, puede o no comer, porque tiene consecuencias contra la persona que lo come. Este es un lenguaje muy fuerte que usa San Pablo para demostrar las consecuencias de comulgar en pecado. San Pablo afirma que la indigna recepción de la Eucaristía trae consecuencias a sus beneficiarios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Eso lo dice el versículo 30. ¿Por qué San Pablo continúa con por lo cual? Sencillamente porque este versículo tiene que ver con el 29 y el 28, los cuales nos hablan del cuerpo de Cristo y de su sangre. Es decir, que estos que están enfermos fue porque comieron el cuerpo de Cristo indignamente y no examinaron ni discernieron en su momento lo que iban a hacer, lo cual denota la importancia de recibir el sacramento correctamente, como debe ser. Pero si una persona que ha adulterado porque se ha separado de su esposa recibe la Eucaristía, estará violando este mandato de las Escrituras y la enseñanza de San Pablo, e incluso podrá tener consecuencias severas para él. Por eso el tema de los divorciados vueltos a casar que quieran comulgar está dentro de los versículos 30 y 31. Es importante que reguardemos estos lineamientos para la salvación de nuestras almas. Bueno, hermanos, entonces, como conclusiones, tenemos que la Iglesia establece que todos los fieles, desde el uso de la razón, deben reconciliar los pecados graves al menos una vez al año. La penitencia ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a purificarnos y a progresar en la vida espiritual. Por medio de la curación se puede llevar a cabo una eficaz dirección espiritual. Una buena confesión es clara, concisa, concreta y completa. Tenemos también que Dios aborrece el divorcio y conforme a la Escritura, este no es válido. La persona que se divorcia y se vuelve a casar comete pecado de fornicación, el cual es castigado con la condena eterna, no heredar el reino de Dios. Si pese a todo ello recibe la comunión eucarística, estás violando la misma, y esta recepción de la Eucaristía por parte del divorciado tendrá repercusiones serias en su vida eterna. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversas órdenes que ya desde el antiguo reciben los nombres de obispo, presbítero y diáconos. El sacramento del orden genera varios efectos en los ordenados, o tres efectos importantes en los ordenados: el carácter indeleble, aumenta la gracia santificante y otorga la gracia sacramental. Y también tenemos las obligaciones del clérigo en la Iglesia Latina, que son celibato sacerdotal, santidad de vida y obediencia al ordinario. Para concluir, tenemos 3 preguntas para compartir con la audiencia. Primera pregunta: si al confesarnos logramos la reconciliación con Dios y con su Iglesia, y nos prepara para recibir al Señor, ¿por qué un divorciado no debe comulgar? Repito, pregunta 1. Si al confesarnos logramos la reconciliación con Dios y con su Iglesia,
y nos prepara para recibir al Señor. ¿Por qué un divorciado no debe comulgar? Pregunta número 2. Según la Biblia, el matrimonio es indisoluble y el Señor aborrece el divorcio. Entonces, ¿por qué se practica el divorcio? Pregunta número 2. Según la Biblia, el matrimonio es indisoluble y el Señor aborrece el divorcio. Entonces, ¿por qué se practica el divorcio? Pregunta número 3. Ya que un pastor cristiano y un presbítero católico evangelizan con los mismos versículos del Nuevo Testamento, ¿en qué los diferenciamos? ¿Cómo podemos diferenciar uno del otro? Ya que un pastor cristiano y un presbítero católico evangelizan con los mismos versículos del Nuevo Testamento, ¿en qué se pueden diferenciar? ¿En qué los diferenciamos? Bueno, hermanos, les dejo esta pregunta para reflexión. Espero que la podamos contestar en el foro chat y así intercambiamos expresiones, conocimientos, aprendamos todo y podamos compartir estos conocimientos con los demás hermanos. Entonces, espero que esto les haya servido, les haya gustado y que les dé para que sigan aprendiendo, para que continúen en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje de todo lo que vaya en defensa de la Iglesia Católica. Muy buenas noches. Para finalizar, demos gracias al Señor por esta actividad en una pequeña oración. Gracias, Señor, por este maravilloso día, por tu infinita misericordia, por las bendiciones recibidas en esta actividad, por el aprendizaje obtenido en el foro chat, por tu amor y por cuidar de mí y de los míos. Gracias por todo, Padre mío. Amén.